Cuando un hijo o varios parten, quedamos sin respuestas. Esto lo he dicho muchas veces al inicio de los podcasts. Hay un montón de respuestas que han dado muchísimas personas que han vivido crisis. Que sin duda la vida del humano ha estado plagada de crisis por siempre. La prehistoria posiblemente, pero la historia, que es la escrita, demuestra eso. Y entre todos los que han hablado al respecto, pues ha salido una posibilidad. Y la destaco como tal, posibilidad. Es lo que se llaman acuerdos sálmicos. Y con la grandísima necesidad que tenemos de dar una respuesta a lo que vivimos, que es el dolor, al desgarro del alma, al desgarro de la vida, pues está esto que le empieza a dar orden al desorden que deja la muerte y ausencia de un hijo o de varios. Acuerdos sálmicos. Para hablar de ello, hemos invitado dos compañeras que con gran cariño nos han dicho, yo quiero participar. Tenemos a Coco. ¿Cómo estás, Coquito? Bienvenida. Bien, Mandy, gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias, Coquito. Mari, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues yo igual estoy muy contenta, muy agradecida de ya estar grabando hoy con ustedes y sobre todo ese tema que yo creo que yo espero que ayude mucho, un poquito a aclarar cosas, ¿no? Que a mí me dio luz en muchas cosas que yo necesitaba respuestas. Gracias. Bienvenida, Mari. Bueno, el acuerdo álmico, en grandes rasgos, dice que previo a nacer, tanto nuestros hijos como nosotros nos hemos puesto de acuerdo para hacer determinadas acciones en la vida y que uno y otro aprendan determinadas, digamos, líneas de sabiduría. Eso es a grandes rasgos. Y en principio, pues podemos decir que lindo, vamos a entrar a una vida llena de enseñanzas y todo va a estar bien. Pero cuando eso implica la muerte pues, y ausencia de un hijo, pues empezamos a ver hacia el cielo y empezamos a pedir respuestas que no se oyen. Y bueno, el humano, el ser, ha ideado esto porque no hay cómo demostrarlo o sí. Y tal vez hoy oigamos respuestas de que sí, hay acuerdos sálmicos. Coquito, en tu caso son 3 acuerdos sálmicos. ¿Qué nos puedes hablar de ello? Bueno, Mandy, para empezar, creo que en mi caso, eh, la pérdida tan abrupta y tan dolorosa de mis 3 hijos, pues como te lo he compartido, me dejó devastada, ¿no? O sea, totalmente destruida y tuve que empezar a reconstruir desde cero, incluso creencias. Yo era una persona sumamente religiosa, sumamente católica, no creía en la reencarnación, no creía en esas cosas. Digo, no era rotundamente que no creyera, pero no estaba como dentro de mi radar, ¿no? O sea, yo pensaba en lo que la iglesia me decía. Eh, en algún momento leí el libro de Muchas vidas, muchos sabios, años antes de que sucediera la muerte de Rodri, Carlo y Mariana, y este libro me dejó como pensando mucho por mis creencias. Cuando lo leí fue como si me hubieran dado un estate quieto, un golpe en la cabeza, y como decir, si esto es real, porque se supone que pues es real el libro, que es alguien que ha hecho regresiones con hipnosis a vidas pasadas, que comprobó, o sea, porque le habló de su hijo Catherine al doctor Ryan Weiss, que comprueba con lo que le dice, porque no había manera de que Catherine supiera lo que había pasado con el hijo del doctor Brian Weiss. Entonces eso me dejó pensando, dije, o sea, si esto es cierto, si este señor no está mintiendo en lo que escribe, ¿qué hay? ¿Qué otras cosas hay, no? Pero fue una crisis, yo creo, como de una semana. Yo regresé a mi religión, a mis creencias, y lo dejé como ahí olvidado. Sí me movió, pero cuando Rodri, Carlo y Mariana mueren, me acuerdo de ese libro. Y me acuerdo porque justamente el hijo del doctor Brian Weiss, que era muy chiquito cuando muere, les pongo un poquito el contexto muy rápidamente. Catherine la regresa a una vida pasada, se queda entre una vida y otra y le dice, aquí está tu hijo,
tu hijo se llama tal, tu hijo murió del corazón, tú antes eras cardiólogo, cambiaste de especialidad a ser ahora psiquiatra por la pérdida de tu hijo, porque sientes que no lo pudiste manejar, que no lo pudiste salvar. Entonces él está aquí y él dice que está bien, que te quiere, que te quiere mucho, que hiciste las cosas bien, que no te preocupes, que todo era para que aprendieras. Entonces yo recuerdo esa parte del libro y entonces es cuando empiezo como a querer volver a leer ese libro para tratar de entender qué es lo que yo tenía que aprender, qué es lo que yo tenía que entender. Entonces es ahí donde yo inicio en esta parte, Manri, en querer darle como una lógica y más que como una lógica a la historia, como con esta desesperación que yo creo todos hemos tenido en algún momento de querer saber que los voy a volver a ver y que están vivos en algún lugar. Entonces, es ahí donde empiezo, Manri. Creencias, ¿verdad? Y para poder entrarle a lo que llamamos acuerdos sálmicos, pues hay que de alguna manera decidir qué vas a creer, porque ha de Exacto. estar basado en eso. Yo tengo que decir que para mí los destellos de, de, de esto que llamamos acuerdos sálmicos lo tuve muy joven y no fue con Manri, fue con Lena. La primera vez que yo oigo el nombre Lena, inmediatamente algo sucedió y dije, yo voy a tener una hija que se llame Lena. No dije, voy a tener una hija que le voy a poner Lena. No, yo dije, voy a tener una hija que se llama Lena y además de eso, yo no estaba en la línea de casarme ni andaba buscando ni nada. Yo tenía, no sé, 12 años. Era un chiquito. Y, y bueno, cuando Lena nace, los ultrasonidos no existían, pero tanto Daisy y yo estábamos muy certeros de que era una niña y que se llamaba Lena. Esto podría tomarse como esto que estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, es que yo creo que los acuerdos sálmicos marcan el destino. Y ya hemos hecho un podcast de destinos, ¿verdad? De qué piensan las personas del destino. Lo otro que pienso es que los acuerdos sálmicos son para ambos lados, es decir, los chicos también se llevan cosas de uno. No es solamente que uno, no sé, lo toma ¿verdad? Para determinadas acciones que va a hacer en su vida, porque desde el mismo nacimiento se empiezan a desarrollar aprendizajes que son profundamente espirituales. Es más, diría que desde la mismísima barriga de mamá, ¿verdad? Así es que esto es para ampliar el contexto, porque no es únicamente el rompimiento de la muerte, que por supuesto nos pone en otro, quizá digámoslo así, en otro nivel. Y si volvemos a ver el pasado, empezamos a ver cosas de, con razón pensé tal cosa, con razón me di cuenta de tal cosa, con razón sentí tal otra. Mari, bueno, esto de los acuerdos sálmicos requiere ver a través de otras creencias. Y a vos, ¿cómo te ha ido? Decías al iniciar que te dio luz en el camino luego de la partida de tu niña. Contanos. Bueno, pues Isabela muere el 30 de enero del 2021 y obviamente yo tenía tres preguntas, ¿no? Muy, muy importantes y tres preguntas que durante un año, pues sabemos que el duelo también es una línea muy delgada entre la locura y la cordura, ¿no? Y las tres preguntas es, ¿dónde está mi hija? ¿Mi hija está bien? Y si a mi hija le dolió morir, ¿no? Y esas preguntas me hicieron empezar a buscar respuestas, ¿no? Porque yo quería respuestas, ¿no? Y también empecé a cuestionarme, ¿no? O sea, la muerte es un final. ¿Qué era la muerte, no? ¿Hay continuidad, no hay continuidad? ¿Qué hubo antes de igual cuando de que nosotros llegáramos, ¿no? Que nos tocara reencarnar, ¿no? Entonces, entre toda mi búsqueda, pues llego con el libro de El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Una mamá me lo recomendó y tardé mucho en leerlo porque yo todavía, igual ya había escuchado el libro que decía Coco ahorita, el de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, pero yo todavía como que estaba muy llena de dolor. Estaba yo en esa etapa de no buscar todavía las cosas, ¿no? O leer, ¿no? Eh, Tiempo después empiezo a leer el libro, el plan de tu alma, y habla de algo que a mí de hecho lo leí varias veces, ¿no? Habla de programación preconcepción, ¿no?
Y entonces habla de que a nosotros antes de nacer o antes de reencarnar en esta vida, porque hemos tenido otras, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? También escuché un podcast al principio de Jocelyn Arellano que habla de los acuerdos álmicos, ¿no? Y para mí fue así como que era eso, ¿no? Porque antes de que Isabela muriera, pues yo era una persona que sí leía mucho, pero era, las cosas las tenía que ver, o sea, era una persona que no iba más allá, ¿no? Y entonces empiezo a buscar información de todo eso, ¿no? Y ya después yo llego empiezo a entender, empiezo desde cómo llega Isabela a mi vida, el embarazo, de todo lo que ella tuvo, que era una trisomía 18, que es una enfermedad no compatible con la vida, y descubro que Isabela, pues ella ya tenía muy avanzado su plan álmico, por así decirlo, ¿no? Y que ella solamente vino a hacer como una aparición especial, ¿no? La que tenía que aprender más de ahí soy yo, ¿no? Y con mi otra hija, pues también tengo acuerdos, ¿no? Entonces, para mí ahí fue cuando empecé a tener un poquito de más luz, ¿no? Y empecé a buscar más información. De hecho, el día de hoy, ahorita estaba escuchando que nos hemos puesto a estudiar, yo también me he puesto a estudiar, ¿no? Y en septiembre del 2024, o sea, yo ya estaba un poquito más en toda la cuestión de todo lo que tiene que ver con la cuestión más espiritual, ¿no? O sea, no de religiosidad, sino de espiritualidad, ¿no? Y entonces llego también empecé a estudiar Reiki. Ahí habla mucho de la cuestión ancestral, de toda la cuestión del alma, ¿no? De toda la cuestión de que esta no es la única reencarnación que hemos tenido, ¿no? Entonces, para mí entender también un poco más allá de lo que la ciencia dice, de lo que el diagnóstico de Isabela tenía, ¿no? Porque hoy también entiendo que si yo me hubiera quedado solo con esa parte, con la parte desde la ciencia, desde la cuestión médica, pues yo todavía seguiría muy llena de dolor, ¿no? En cambio, ir entendiendo, y hoy sé algo, ¿no? Cuando nuestros hijos se van, nunca nos dejan solos, ¿no? Y traen a las personas, y traen a los libros, y traen todo lo que yo necesito para ir comprendiendo un poco más, ¿no? Y también hay una parte que hoy lo entiendo, no recuerdo en qué libro lo leí, ¿no? Creo que fue en un libro de Kubler-Ross, que dice que la vida es como yo estoy en una habitación, ¿no? Y la muerte nada más es abrir la puerta para yo ir a otra habitación, ¿no? Y continuar, ¿no? Entonces, para mí eso ya no me dejó sentir tanto dolor, ¿no? Me dejó entender que Isabela pues tiene su plan más desarrollado que el mío, ¿no? Y que ella no necesitaba una experiencia humana tan grande como la mía, ¿no? Ella nada más el tiempo, las horas que estuvo aquí, porque estuvo solamente unas horas con vida, pues era lo que ella necesitaba, ¿no? Y se fue a continuar, ¿no? Yo digo su graduación celestial, ¿no? Su plan, el plan de su alma, ¿no? El plan de lo que ella tiene para ella, ¿no? Y en mi caso, pues desafortunadamente, pues para mí su muerte sí me cambió todo, ¿no? De hecho, yo lo veo hoy así, ¿no? Es como si yo estuviera viviendo otra vida. O sea, en esta vida yo tuviera dos, una vida antes de Isabela y una vida después de Isabela, ¿no? Y entender para mí eso cambió mucho cómo yo hoy miro las cosas, ¿no? Para empezar, dejé de verlas desde el sufrimiento. De mi hija murió, ¿no? Y la muerte fue la que hizo todo esto, ¿no? Cambió mucho también mi manera hoy veo más, hoy, muchas de las cosas que a veces le digo, a veces la gente cuando me pregunta cosas y quiere respuestas, yo le digo, escucha tu corazón, ¿no? Y antes yo decía, no, pues busca la respuesta en un libro, en un especialista, ¿no? O sea, me ha cambiado más a la cuestión espiritual, más a la cuestión de la esencia, ¿no? Y yo sé hoy que todos nacemos así, ¿no? Todos nacemos con esa esencia, ¿no? Pero la vamos perdiendo. Hace rato decías que mucho tiene que ver con los 7 primeros años de nuestra vida que aprendimos, ¿no? Y pues eso es lo que yo aprendí, ¿no? Yo aprendí que si yo lo leo, que si yo lo veo, que si yo lo siento, pues es real, ¿no? Pero dice que no, o sea que también ahí está en la película, hace unos días la estaba lloviendo. Ay, ¿cómo se llama la película? Se me olvidó, ahorita que recuerde se las digo. Que habla de cuando estamos en proceso de nuestra programación, ¿no? Como todos llegamos nuestras almas y empezamos a ponernos de acuerdo quién va a ser el papá, quién va a ser la mamá, quién va a ser los hijos, ¿no? Y qué es lo que yo quiero yo aprender, ¿no? Y una de las cosas que a mí el plan del alma de Isabela y mi plan de alma pues me ha venido a enseñar es otra manera de amar, ¿no? Es otra manera de ver las cosas, expandió mi conciencia, ¿no? Expandió mi corazón. Y que sin esa experiencia que ella se hubiera prestado a vivir conmigo, pues yo no lo hubiera logrado en esta vida, ¿no? Porque mi conciencia se ha expandido a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas que hoy también estoy aprendiendo, ¿no? Y estoy llevando a cabo, ¿no? Y también me doy cuenta que un poquito con lo que yo he aprendido ahorita, la semana pasada tuve sesión aquí en Cozumel Presencia, pues también me ayuda un poquito con los papás que hoy me permiten acompañarlos, ¿no? Entonces
es esa la luz que a mí me ha traído, ¿no? Primero la luz para mí y luego la luz para poder ver las cosas ya con otros ojos, ¿no? Con el corazón, ¿no? No nada más con el cerebro, que era con lo que yo lo veía antes, ¿no? Y que a mí me ayudó a cambiar eso, ¿no? O sea, hoy ha cambiado la manera de ver las cosas y de vivir también después de la muerte de Isabela. Gracias. Mari habla del corazón como ese algo que nos tiene conectados. En el anterior podcast decía que el corazón es la conexión a lo eterno, al amor de Dios, a la luz, esa que ilumina la comprensión, porque es muy diferente la entender que comprender. Y sí, bueno, sin duda creo que en el corazón reside este vínculo con lo eterno, con la conciencia, etcétera. Para mí se me hace muy sencillo creer en este tipo de cosas y les voy a decir, soy hijo de un papá ateo, espiritual y muy intuitivo, hijo de una mamá creyente, sin grandes dramas alrededor de esa creencia, pero tremendamente dada a los demás. En esos dos líneas estoy yo, ¿verdad? Puedo ir hacia un lado o hacia el otro, no pasa nada, no me siento en peligro, no siento miedo y por supuesto mi propia vivencia con lo que hoy creo que es Dios, que lo siento en el amor, más allá de un determinada línea que dice alguien y de lo que haga por y para las personas, ahí es a donde encuentro a Dios, me hace pues romper con lo que creía antes de la muerte de Manry y empezar a ver estos destellos como lo que les decía de Elena. A mí me gustaría preguntarles, bueno, ok, ya encontraron lo que llamamos acuerdo álmico con sus hijos, pero ¿qué acuerdos álmicos? O sea, es más, esto lo he oído muchas veces y estoy seguro que ustedes los han oído con compañeras y compañeros y eventualmente lo dijeron ustedes. Debí de estar muy loco para tener un acuerdo con mi hijo, para que él muriera y yo sufriera como sufrí, ¿verdad? Y es lo más natural y normal que un papá en una primera instancia al encontrarse con este cuento de acuerdo álmico, valga decir que yo creo en él, hoy, ¿verdad? Con toda paz y tranquilidad. Bueno, te sentiste, no sé, que tu espíritu, esencia, Coco, estaba muy loca para no solamente hacer uno, sino hacer tres. Fíjate, Manri, que algo que es bien importante aquí entender es que este acuerdo álmico se hace, de hecho lo escribe muy bien, lo describe muy bien el libro de Neil Donald, de Conversaciones con Dios Uno, al inicio. Habla mucho de esta parte de los acuerdos álmicos, cómo decidimos venir a aprender cosas a través del dolor. Yo siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes, hablando de muchas otras cosas, no necesariamente de los acuerdos álmicos, es cómo le explicas el verde a un ciego de nacimiento. No hay manera de explicarlo. O sea, no puedes decirle los árboles son verdes porque él nunca ha visto un árbol. No puedes decirle el verde es verde porque pues, nunca ha visto el color verde. Entonces, entiendo yo que estos acuerdos se hacen en base a las almas vivimos en el otro lado, en la plenitud total, en la luz total, y no hay manera de que entendamos las cosas contrarias, ¿no? O sea, ¿cómo entiendes qué es la generosidad si siempre hay generosidad, si siempre hay abundancia? ¿Cómo entiendes lo que es el perdón si nunca hay quien te lastime? Entonces, entiendo que estos acuerdos álmicos se hacen bajo este precepto y bajo el precepto de que las almas somos eternas. No hay nada que pueda lastimar a un alma como tal. Al alma como tal no hay que la pueda lastimar. Entonces, bajo esto, hacemos estos acuerdos donde yo digo, pues sí, probablemente yo dije, pues tres, bajo el precepto donde yo sabía que no había que pudiera tocar ni a mi alma, ni al alma de Rodri, Carlo y Mariana, número uno. Número dos, eh, justamente en el Congreso Lino me decía, Lino que ya participó en algunos otros podcasts, me decía, Coco, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo tú podrías decir que tres? Dije, ¿sabes qué? Conociéndome, sí. O sea, te estoy diciendo, me estoy echando dos diplomados. O sea, yo soy de las personas que creo que a veces no mido eh, el trabajo que hay detrás de ciertas cosas, porque, por ejemplo, estuve haciendo la carrera, estuve haciendo dos diplomados al mismo tiempo de la carrera, claro que acabé exhausta, pero sí soy ese tipo de persona que dice, sí, yo lo hago, no te apures, yo lo hago, yo me lo he hecho, yo, o sea, ahorita he aprendido a ponerme límites, a decir, no, no, ya no tanto, o sea,
tengo que tomarlo con más calma, también porque la edad ya me está poniendo en calma, ¿no? O sea, yo estoy entendiendo que ya no son las mismas fuerzas de hace 20, 30 años. Pero, o sea, viendo mi forma de ser, Manri, hablando de un alma, o sea, un alma que sabe que todo va a estar seguro, si creyera yo que hubiera podido ser esa persona decir, te aventamos 3 y échenmelos, no pasa nada. O sea, digo, no sé si estoy hablando muy a la ligera, esto yo les recuerdo, tengo 22 años de duelo, he aprendido en este camino he estudiado mucho de estos acuerdos de almas, también he aprendido a entender cómo soy yo, y bajo este concepto digo, sí soy esa, o sea, sí soy esa persona que dice que hacemos esto, sí, no, y vamos a hacer esto más, y vamos a hacer esto otro más, o sea, siempre como tratando de mejorar la experiencia o de aprender más. Te decía hace ratito, me encanta aprender, me gusta mucho estudiar, aprender cosas nuevas. Entonces, bajo ese concepto, quizás sí pudiera haber sido yo. Hoy lo reconozco, quizás en ese momento en que murieron Rodri, Carlos y Mariana, y quiero decir, no fue ni al año, ni a los 2 años, ni a los 3, quizás como hasta los 10, que empecé a ver mucha luz, mucho aprendizaje, eh, muchas cosas que me habían dejado mis maestros. O sea, fue ahí donde empecé como a quererlos reconocer. O sea, estaban ahí, pero yo no los podía ver. Creo que yo hasta tiempo después es cuando empecé a ver, digo, en el camino vas viendo cosas, vas viendo que aprendes cosas, vas viendo que la vida, que tus ángeles te dejaron regalos, que tus ángeles te enseñaron cosas, pero como que capitalizar todo fue yo creo como hasta los 10 años y como hasta los 15, 17, no sé, fue que dije, tengo que bendecir ese momento, no puedo maldecirlo porque después de ese momento ha habido mucha luz. Quiero compartirles algo que últimamente me llegó, tiene como 2 meses, no sé, y no, no sé si incluso si ya lo había platicado contigo, Manri, pero para mí la partida de un hijo es como una estrella que muere en el firmamento. Su luz la seguimos viendo a través de muchísimos años. O sea, no es un año ni dos. O sea, para que en los años luz de que esa estrella se apague y la dejemos de ver aquí en la Tierra pasan muchísimos años. Para mí es eso la partida de nuestros hijos. O sea, es como esa estrellita que se apagó, pero nos dejó su luz por muchísimo más tiempo. Sí, y ojalá que todos nos decidamos a ver esa luz, ¿verdad? Claro. Yo quisiera también ampliar esto, Mari, porque no somos, por supuesto, únicamente producto, o más bien el resultado después de la muerte de un hijo, porque nuestros papás tenían acuerdo álmico con nosotros y ellos a su vez con sus papás y etcétera. Esto es un arroz con mango, diríamos en mi país, ¿verdad? Que quizá parte del propósito de la vida y más, me gusta más pensarlo como propósito, es decir, hay márgenes, ¿verdad? No es una instrucción, usted tiene que ser, no sé, determinada carrera o lo que sea, no sé si me explico lo que quiero decir, o sea, no es una instrucción digamos, tácita, sino más bien es un, un, una orientación del camino al cual debiéramos, o más bien nuestra alma o nuestro espíritu, aspira transitar para en el tránsito aprender. Dicho esto, pues bueno, ya yo citaba a mi mamá y a mi papá, por supuesto, completamente influenciados por ellos, pero también por Deisita, mi esposa. Sin duda, las personas que he encontrado en el camino que fueron significativas. Y tengo que también decir de las que no fueron significativas. Y esto se lo he dicho, y hace poquito se lo decía a mi hija Elena. Las personas que no te gustan como son, lo que te están enseñando es cómo no debes de ser. Más allá que lo que dice alguna gente, que lo que no te gusta de las personas es lo que refleja en ti, ¿verdad? Que de alguna manera no te gusta. Yo pienso completamente diferente. Lo que no te gusta de alguien más es el camino que no quisieras recorrer. Pero bueno, dicho esto, Mari, bueno, este propósito, esta locura a la cual nuestra alma, que no le teme a nada, nos ha dicho Mari, que no sé, que es eterna, que me gusta, o sea, y ahorita nos vamos a meter ahí a la eternidad. Eh, ¿Cómo lo ves vos en el sentido de propósito y valga otra vez decir sentido, ¿verdad? ¿Cómo dar propósito de esa alma que es silenciosa, que también ese es otro tema? ¿Cómo escuchar al alma? ¿Cómo lo tradujiste en acciones?
¿cómo lo traduje en acciones, no? Obviamente apenas son 5 años, ahorita me quedé sorprendida cuando Coco dice que ya sus hijos tienen 22 años que murieron. Isabela va a cumplir 5 años que ha muerto. Y parece algo tan simple, ¿no? Tan simple. Es una frase que hoy yo escucho mucho y he escrito incluso sobre eso, ¿no? La frase que mi hija me ha traducido hoy es: vive, no importa lo que pase, ¿no? Porque desafortunadamente en mi vida no solamente he tenido el duelo de Isabela, he tenido otros duelos que también me llevaron a terapia muy grandes también, no tan grandes como el de mi hija, pero sí grandes. Y el día de hoy todo va a pasar, todo tiene un porqué. Si a un tiempo estuve yo después de la muerte de Isabela, eso no sucedió rápido tampoco, ¿no? Una de las cosas que a mí me costaba mucho era el dolor. Es un maestro muy duro e impecable, ¿no? Porque llegó a mi vida a través de la muerte de Isabela, ¿no? Porque trajo el sufrimiento, ¿no? Porque trajo todo lo que él trae el duelo, ¿no? Todo el dolor, el no aceptar, la ira, el enojo, el resentimiento, todo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que lo que mi hija me vino a enseñar, una es compasión, ¿no? Y otra, obviamente, amor también, ¿no? Pero también me vino a enseñar, tú vive, ¿no? Y hoy, eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? A veces hay momentos, hay situaciones que son difíciles, pero yo digo, tengo que vivirlo, ¿no? Y después de que pase esa nube, por ejemplo, o esa tormenta, hay algo que disfrutar, ¿no? Porque la realidad es que sí, efectivamente venimos a aprender, ¿no? Venimos a estudiar también, ¿no? Pero también venimos a vivir. O sea, yo creo que esa es la meta y la misión de nuestra alma, ¿no? Vivir con todos los matices que tengamos, ¿no? Y hoy en día también ese vive me ha llevado a la aceptación, ¿no? Hoy acepto las cosas tal cual son. No quiero que sean todas color bonito ni rosa, ¿no? Hoy las acepto, ¿no? Y sé que en algo llegaron a mi vida, ¿no? ¿Y qué han sido las acciones? Pues las acciones, una es la primera acción que tuve que hacer sí o sí, que yo creo que todos los papás hemos hecho cuando nuestros hijos mueren, es ir hacia adentro de mí, ¿no? Es ir a esa introspección, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi hija se fue, no? Entonces, después de pasar un tiempo en esa introspección, en terapia y todo eso, pues empecé a darme cuenta de que no nada más era para vivir un día a la vez, ¿no? O sea, tampoco mi vida iba a ser, yo creo que la segunda acción que me hizo fue cuestionarme, ¿no? O sea, mis días no nada más van a ser despertarme, eh, desayunar, hacer de comer, trabajar, en ese entonces llevar a mi hija a la escuela, ¿no? Y hoy sé que mi vida tiene otro propósito. También eso me llevó también a descubrir, ¿no? ¿Y qué es el otro propósito? Pues uno de los propósitos de vivir es ser feliz y ayudar a los demás, ¿no? Y antes yo no lo veía así, ¿no? O sea, yo era una persona muy exigente, una persona, tenía que estudiar, tenía trabajos, tenía muchas responsabilidades, ¿no? Pero lo que menos me cuestionaba era, ¿a qué hora me va a tocar ser feliz, no? ¿Y a qué hora me va a tocar ayudar a los demás o ser útil a mis pares, en este caso, a los padres y madres en duelo, ¿no? Y también una de las lecciones más, o de las acciones, ¿no? Empecé a darme cuenta, hace rato decía Coco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a aprender, por ejemplo, compasión en mi caso, ¿no? Pues te traen con unos padres, una familia, que no la hay, pero te van a enseñar, ¿no? A encontrarla, ¿no? A buscarla, ¿no? O no había amor, ¿no? Pero te van a ayudar, te van a dar las herramientas de cómo encontrar el amor, ¿no? Y en mi caso, el parteaguas de encontrar todo lo que no había, todo lo que yo no había cuestionado, pues fue la muerte de Isabela, ¿no? Entonces, y una de las cosas que más, y es una de las cosas que yo espero estudiar este año, es Reiki Karuna. Karuna significa compasión. Es la compasión, ¿no? ¿Y qué es la compasión el día de hoy? Pues para empezar, Isabela me mostró que nadie me había enseñado qué era compasión, ¿no? Nadie, 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 en ningún lado, ni en la escuela, ni en mi casa, ni en la universidad, en ningún lado, ¿no? Y hoy es una de las cosas que yo más hablo, ¿no? Del perdón y de la compasión, ¿no? Y la compasión yo les pongo un ejercicio a las personas que me permiten acompañarlos, ¿no? O sea, piensa en la persona que más quieres, ¿sí? Ponla en tu mente, ponla en tu corazón. ¿Cómo le hablarías? ¿Cómo la tratarías si estuviera pasando una situación difícil como la muerte de tu hijo, ¿no? Y luego tomas una libreta y le escribes cómo le vas a hablar, cómo la vas a tratar.
y ahora vas a cambiar a esa persona por ti. Y así te vas a hablar a partir de hoy, así te vas a tratar, con compasión, no con autoexigencia, no siendo tu mejor juez, que es una de las cosas que hacemos en el duelo, ¿no? Entonces, Isabela y el duelo y el plan del alma y todo, pues me ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? Pero principalmente yo creo es esa, ¿no? Vive porque se va a acabar, ¿no? Vive porque sigue otra etapa, ¿no? Ahorita también hablaban de las crisis personales, ¿no? Yo en noviembre tuve una crisis, fui al doctor, me dice que hay algo, pues que no se ve muy bien, que tiene que hacerme otros estudios, ¿no? Y en 2 días me pone así en un estado de alerta, ¿no? Yo conozco ese estado porque pues todos los papás hemos estado ahí cuando nuestro hijo muere, ¿no? En ese estado de el cortisol está alto, el cerebro no deja de pensar, ¿no? Y entonces dije, bueno, puedo irme por allá, pero Isabela y el duelo y el plan del alma y todo me ha enseñado que tengo otra opción, ¿no? Puedo irme por allá, ¿no? Entonces mejor me senté, medité y dije, bueno, una de las cosas importantes de esta situación es de que si ya es el momento de estar con Isabela, qué bonito, ¿no? Mi hija ya tiene, la mayoría tiene 21 años y desde que Isabela murió, pues he tratado de hacerla independiente, ¿no? Y no solamente económicamente, ¿no? Independiente como persona, en sus emociones, en muchas cosas, ¿no? Esa también ha sido otra acción que me ha llevado el plan que hoy viene, el propósito que hoy venimos a vivir, ¿no? Hoy quiero que mi hija sea feliz, no que sea una persona llena de títulos, ¿no? Hoy ha cambiado también mi manera de cómo yo ser madre, ¿no? Y eso también me lo vino a enseñar esas lecciones, ¿no? Ese plan que yo elegí venir a vivir, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya cambié esa perspectiva de que pues tengo que esperar 2 semanas para los estudios, ¿no? Afortunadamente no salió nada, todo salió negativo, todo salió muy bien, pero esas 2 semanas me hicieron replantear esa parte, ¿no? O sea, han sido 5 años después de que Isabela murió, los 2 primeros años fueron muy difíciles. Hoy, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Cómo quiero vivir real? Pero vivir, o sea, no nada más, ay, día tras día, ¿no? Sobrevivir a las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que ese propósito ha sido eso hoy en mi vida, ¿no? Vive, disfruta, sé feliz, aprende, sé útil, sirve, ¿no? Y si tú me hubieras cuestionado hace 5 años, esos propósitos no estarían en mi vida, ¿no? Y desafortunadamente, pues el plan que tenía Isabela conmigo, pues son que me los vino a enseñar, ¿no? Y hoy sé que nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿no? Aunque no estén aquí, como hace rato decía Coco, ¿no? O sea, su estela de luz queda, su estela de aprendizajes queda, su estela de amor queda más que nada, ¿no? Y nos aman tanto que aceptaron tener ese papel en nuestras vidas, ¿no? Hace rato les decía de una película que no me acordaba, la de Nuestro Hogar. También me cambió mucho, mucho ver esa película, ¿no? Cómo planeamos qué vamos a hacer, qué quiero aprender, o qué quiero que tú aprendas, o qué necesitas tú aprender, ¿no? Y a veces, desafortunadamente, a veces decimos, ¿por qué nuestro hijo se fue, no? ¿Por qué tanto dolor, no? Y no vemos, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta cuánto amor hubo en querernos ayudar de esa manera, ¿no? Pues, como en el caso de mi chiquita, estar unas horas conmigo en esta vida, pero me vino a enseñar un montón de propósitos, ¿no? Entonces, no solo es un propósito, han sido muchos propósitos y yo sé que me tocan descubrir más propósitos más adelante, ¿no? Pero hasta ahora el más fuerte es ser compasiva conmigo, ¿no? Vivir, disfrutar, ser útil, ¿no? Gracias. Bueno, hablamos, hemos entrado por muchas partes y quisiera llevarlas a la religión. ¿Cómo conciliar esta creencia que, que no está acorde a lo indicado, dicho en el cristianismo al menos, ¿verdad? Catolicismo, cristianismo, y eso lo puedes hacer extensivo a, a otras religiones que también están basadas en lo mismo, a llegar a pensar que, bueno, eh, hay acuerdos sálmicos. Coco, ¿cómo concilias eso? Yo no lo concilia, Manri. Eh, Ok, o sea, que yo te comparto, yo sí fui una persona muy, muy religiosa, de ir a misa todos los domingos, de confesarme, de comulgar. Incluso era parte de mi enojo con Dios porque yo durante la preparatoria yo daba catecismo y llevé niños a la comunión, o sea, llevé como 3 años consecutivos niños que iban a hacer la preparación para la primera comunión y me tocaba estar ahí en todo el rollo de la comunión y todo eso, ¿no? Entonces yo estaba muy enojada con él porque yo le decía, pues yo te he servido muchos años y pues
pues, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿De qué sirvió todo eso que hice? Hoy entiendo que no es así. Hoy entiendo que, de hecho, yo no lo concilié, yo dejé de ir a misa porque le digo a Dios un día, perdóname, porque salgo más enojada que lo que me sirve venir a misa, y perdón por lo que voy a decir, digo, entiendo que hay sacerdotes con una vocación muy bonita, hay personas que sí están muy entregadas a esto, a no juzgar, porque siento que los primeros que nos juzgan es la religión. Y nos enseña a juzgarnos y nos enseña a no tenernos esa compasión y nos enseña un Dios ególatra, castigador, eh, pues no un Dios de amor. Cuando encuentro todo esto, encontré un Dios sumamente amoroso, sumamente compasivo, con una gran capacidad de perdonar, es más, creo que nunca ni siquiera se enoja. Eh, y entonces cuando iba a misa, pues salía muy enojada porque decía, pues ese es tu Dios que te castiga, el mío me ama y me perdona y me quiere y sabe que a pesar de que yo estoy enojada y a pesar de que no comulgue, voy a llegar con él. Yo eso es lo que creo hoy firmemente. Incluso a veces me han preguntado algunas personas sobre estas famosas cadenitas, ¿no? Creo que ya te había compartido en un podcast, no recuerdo, que te dicen, y si no la mandas, te va a caer una desgracia, ¿no? O si no haces esto, te va a pasar esto. Y yo les digo, sí, ya me imagino a San Pedro, si fue a misa, no fue a misa, si fue a misa, no fue a misa, o sea, con una listota de todos nosotros poniendo si fuimos o no fuimos a misa, si contestamos la cadenita o no, si hicimos la oración o no, o sea, yo realmente no veo ninguna lógica en eso. En todos estos libros, realmente hablando de experiencias cercanas a la muerte, que también tiene mucho que ver con este tema, se habla de que las experiencias adversas o de infierno, podríamos decir, son menos del 5%. O sea, la mayoría de las personas al morir encuentran una experiencia de amor, de paz, de perdón, de reconciliación, y se encuentran con sus seres que aman, ¿no? Entonces, digo, yo no tuve manera de conciliarlo con la religión. O sea, si voy, porque fue la religión que se me inculcó, si voy a misa por cualquier motivo que tenga que ir, soy respetuosa, sigo los ritos, creo que es la casa de Dios, creo en Dios firmemente, creo en Jesús, creo en la Virgen, pero ya no de la manera como me la impusieron, como que había castigos, como que si no hacías las cosas, pues te ibas a ir al infierno. Más, ni siquiera creo que existe el infierno. Creo que los infiernos nos los creamos nosotros. Bueno, eso es lo que hablan, que nosotros, si no nos perdonamos, como tal cual en la película de Más allá de los sueños, si nadie la ha visto, por favor, véanla, porque es una película que refleja mucho esta parte, pero tal cual como en esa película, es el infierno, me lo hago yo porque yo no me he perdonado, porque yo no he superado las cosas que no hice o que hice en la vida. Entonces, y creo que Dios siempre está ahí para mandarnos a nuestros maestros, a nuestros guías, a tratar de recuperar esas almas que están tan dolidas y que no se permiten dar el paso hacia la luz, ¿no? Eso sí lo creo. Pero, pero no, bueno, yo no lo pude conciliar. O sea, sigo respetando todos los ritos, sigo respetando todo eso. Sí, sí voy a misa, eh, pero digo, voy cuando tengo que ir, ¿no? Porque sepa que todos los domingos tengo que ir, ¿no? Incluso hay algunos sacerdotes con los que a veces sí me llego a confesar que los conozco, que sé que son un amor, que sé que piensan de una manera muy amorosa, que piensan en un Dios de amor, no en un Dios de castigo, y es con quien, si en algún momento tengo la oportunidad, me confieso con ellos, pero tampoco no siento que viva pecando. O sea, yo siento que las cosas que hago las hago bajo la creencia de hacer lo mejor que puedo, con las herramientas que puedo, y sé que Dios entiende eso y sé que Dios incluso me ama con eso. Bueno, entonces no conciliaste. Está muy bien. O yo no, perdón, yo no. Bueno, yo les tengo que contar, bueno, ahora les contaba de mami y papi con su extremidad, ¿verdad? Muy extrema. Manry, mi hijo, era increíblemente cercano a Dios y no era cercano, o sea, vamos a ver, la figura de Jesús la conocía, etcétera, pero él era con Dios y era, o sea, insistente, directo y preciso, ¿verdad? O sea, no había como una gran dificultad para creer. Había mucha curiosidad en él con respecto a la iglesia, ¿verdad? Le gustaba, aquí se dice vinear, esa es la acción de ir a asomarse a ver algo y después contarlo. Aquí se le dice vinear. Y entonces él se hizo monaguillo.
Y en ese camino del de Monaguillo, ya había, bueno, o sea, el padre hace no sé qué y hace no sé cuánto y se dicen no sé qué. Era muy vacilón verlo a través de su visión limpia, ¿verdad? Increíblemente creyente. Y Deisita y yo no lo somos. No lo éramos. Es más, luego de la muerte de Manry me percaté que no creía en nada. Estaba medio informado. Pero ahora les voy a decir la grandísima diferencia. Bueno, ahora lo decía Coco, Manry me hizo acercarme a un Dios real, no a un Dios ni impuesto, no, uno real, lo conozco. Es más, Jesús es hermanado totalmente, me siento acompañado, lo que hago. Es más, estoy en la plena certeza de que este proyecto Abrazos de Experiencia, de Esperanza, está bendecido. Había, o sea, era una necesidad de la eternidad, digámoslo así. Y bueno, yo soy parte de él únicamente, igual que ustedes, compañeras, y igual que quien nos está escuchando. Y en ese algo de Manry hay una enorme escuela, ¿verdad? O sea, no es creer por creer, es solo seguir el corazón. Y creo que parte de ese acuerdo con Manry era, bueno, como lo decía Mari, sí, vivir, pero vivir con conciencia, con los ojos bien abiertos, con los sentidos y no dejar pasar ni un instante, porque la vida totalmente es bendecida. Y esto lo digo en otros lugares, ¿verdad? O sea, se dice el agua bendita y yo digo, no, toda el agua es bendita. No solo la que bendicen, no, toda el agua es bendita. Y esto tiene que ver con Manri también, ¿verdad? De su forma eh, tan directa de amar las cosas y los seres y la naturaleza y todo aquello que vino a dejar como semillas. Bueno, ojalá que seamos tierra fértil de todas esas semillas que nuestra alma pretendía cosechar en vida. Y esto lo que da es una explicación, porque el dolor no se va a ir. Hay que lidiar con el dolor. Y es el dolor el único que te mantiene cosechando esas semillas, buscando explicaciones, que es un poco lo que ha dicho Mari. Bueno, les decía, Mari, bueno, si querés participar, contarnos cómo te va con la religión. Y quisiera meter el tema de la eternidad, porque Coco decía, nuestro espíritu, nuestra alma es eterna. Yo concibo la eternidad como un algo que no podemos describir más allá de no estar regida por el tiempo. Es decir, el tiempo no es el nuestro, y si pensamos en la eternidad es que no tiene principio ni final. Y además de eso no está sujeta a un sitio. Bueno, si estamos hablando de esas almas que es incomprensible para un humano decir están ahí, pero no es un lugar, vamos a decir eventualmente que es un estado. ¿Qué pensás con respecto a la eternidad? ¿Qué pensás con respecto a la religiosidad? ¿Y qué pensás de esas semillas que no van a poder cosecharse? ¿Verdad? Porque no todo eventualmente puede hacer. María, apunta y apunta, la estoy embarcando. No, no, a punto que voy a contestar porque luego se divago mucho de muchas cosas que leo y veo y todo, ¿no? Fíjate que contrario a Coco, yo cuando Isabela llega a mi vida, yo ya me había reconciliado con Dios, pero no desde la religiosidad, o sea, el Dios que yo tenía no era desde una religiosidad cristiana, católica, no. Yo ya había reconciliado a Dios como un padre, pero como un padre amoroso, como un padre que no te juzga, como un padre que te da libre albedrío, ¿no? Como un padre que te guía, tal cual un papá, ¿no? Y yo, al saber que estaba yo esperando a Isabela, para mí yo decía, wow, fue un premio, ¿no? Era un premio por todo lo que yo he pasado, por todo igual lo que yo he hecho en mi vida. Isabela es un regalo, ¿no? O sea, me está dando un premio porque yo no había podido embarazarme durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando Isabela muere, pues obviamente ya no lo veo así, ¿no? Lo veo como alguien, como un papá que te castiga, ¿no? Como un papá que es cruel, ¿no? Sobre todo porque yo en ese momento yo decía, bueno, fue muy cruel porque mi hija, la trisomía que tenía no es compatible con la vida, mi hija no tenía ninguna oportunidad,
Entonces empiezo a resentirme con él. Obviamente me separo de lo que yo tenía antes, pues de la relación que yo tenía antes con él, ¿no? Porque yo hablaba mucho con él, no oraba. Hoy sé que la oración es hablar con él, entonces hablaba mucho con él. Y me tomó mucho tiempo poder reconciliarme, ¿no? Y fue hasta que llega la Semana Santa aquí en México que yo le decía, es que no sabes lo que tú hiciste conmigo, ¿no? Yo ya había tratado meses antes, después de que muera Isabela, al poquito tiempo, yo ya estaba en la religión cristiana y la primera persona que viene conmigo es el pastor de mi iglesia, pero me sorprendió porque no me vino a hablar por una Biblia, no me vino a hablar de religión, me vino a hablar de cómo estaba yo viviendo el duelo, ¿no? Era una persona muy preparada y me estaba hablando de cómo humanamente vives tu duelo, ¿no? Me estaba acompañando y ahí fue como que cambió un poco mi perspectiva de la religión, ¿no? Pero todavía no me podía yo reconciliar con él, ¿no? Todavía estaba yo muy enojada, todavía yo le decía, es que tú todo lo podías hacer, ¿no? O sea, los médicos no, los hospitales no, pero tú sí. Y todavía no había entendido que obviamente todos los papás, y no importa el diagnóstico o lo que pasó con sus hijos o la manera que partieron, siempre tenemos la esperanza de que se queden con nosotros. Y él no me ayudó a hacerme ese milagro, ¿no? Entonces ella muy enojada, ¿no? Llega Semana Santa y yo le digo, es que tú no sabes lo que hiciste, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el otro día era domingo de resurrección y porque su hijo iba a tener resurrección, pues porque había muerto en una cruz, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que él era un padre en duelo, ¿no? Yo decía, no sabes el dolor que tú me causabas, ¿no? Y ahí es como que empezamos un poquito a reconciliarnos, ¿no? Eh, Hoy entiendo de que sí, efectivamente, Isabela era un regalo muy diferente a como yo esperaba, ¿no? Un regalo que hoy veo que desenvolver el regalo ha traído muchas cosas a mi vida que no, que ni viviendo otra vida las hubiera yo podido aprender, ¿no? Y una de las cosas también que me ayudó mucho a verlo diferente fue el libro, no la película, el libro de la cabaña. Yo ya tenía el libro, lo había leído muchas veces antes de que Isabela muriera, pero no lo veía como hoy lo veo, ¿no? De hecho, después de que Isabela muere, lo he leído muchas veces más. Y hay una frase en una de las páginas que yo creo que habla un poquito de cómo fue mi reconciliación, se las voy a leer, dice, eh, es escrito por el autor de La cabaña de Paullón, en la página 271 dice, este es el año en el que comenzamos tu jubileo, una época de restauración, de reconciliación, en que las cosas recuperen aquello para lo que fueron hechas. Para este momento de mi vida, lo único que sabía hacer era poner un pie frente al otro, uno por uno, a sabiendas de que cada paso era posible solo por la gracia. Entonces, no es tanto la religiosidad, ¿no? Sino es la gracia, hoy lo veo así, la espiritualidad y la gracia, ¿no? Eh, Hoy entiendo que todo lo que suceda en nuestras vidas, absolutamente todo, es lo único que puede suceder. Y porque a mí me dieron la oportunidad de elegirlo, en el plan de mi alma, ¿no? En mi acuerdo álmico, ¿no? O sea, me quieren tanto que me dieron el libre albedrío de qué voy a elegir, ¿no? Que obviamente que cuando llega algo tan doloroso, inesperado y como la muerte de Isabela, yo digo, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué me hacen esto, no? Pero la realidad es que yo lo elegí, o sea, así como elijo una carrera y la carrera trae un plan de estudios, pues así elegí este plan de estudios para mí, ¿no? Y en este plan de estudios una materia era esa, ¿no? O sea, una de las muchas materias era esa, ¿no? Isabela va a morir, ¿no? Entonces hoy lo veo diferente, le quité esa parte de religiosidad, le pongo más la palabra gracia, la palabra espiritualidad, ¿no? Porque pues nuestra alma es eso, ¿no? Un espíritu que es eterno, ¿no? Y luego también cuando lo que me ayudó un poquito como a abrazar más esa parte de espiritualidad fue la parte en la que yo he tenido varias crisis después de que Isabela muere. Desafortunadamente a veces creemos que cuando nuestro hijo muere es lo único que nos va a pasar en la vida y no, o sea, tenemos más crisis, ¿no? Y crisis que nos cuestionan muchas cosas, ¿no? Entonces, un día yo hablando con Dios como yo lo concibo, yo le decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ya ha pasado lo de Isabela, porque ahora también esta parte la estoy viviendo, ¿no? Parte con mi familia de origen, mis hermanos, mis papás, el papá de mis hijas, o sea, pasaron muchas cosas que así como que fue de repente que yo le dije a Dios, oye, pues ya, párale, ¿no? Y otra vez era así como de, vamos a pelearnos, ¿no? Pero dije, a ver, espérate, ¿no? No, ya, por allá no es, ¿no? Entonces un día yo hablando con él, estaba yo escribiendo
todas mis cuestiones, y entonces de repente escribo, dice, pero recuerda que el amor que ya entregaste será el que te regrese para mantenerte viva. Entonces, ahí estaba mi respuesta, ¿no? La respuesta es que todo no es religión, no es espiritualidad, no es gracia, es amor, ¿no? Y nos ama tanto que nos da la opción de decir, elige tú, ¿no? Y hoy me doy cuenta de que cuando yo antes de entrar al hospital, yo le dije nada más algo a Dios, ¿no? Tú eres su padre. Yo nada más fui el medio para que ella llegara, ¿no? Pero tú eres su padre. Haz lo mejor para ella. Y tiempo después, en una meditación, me doy cuenta de que él hizo lo mejor para Isabela, ¿no? Le dio la opción de quedarse, pero le explicó que su cuerpo no estaba preparado y que iba a tener que pasar por muchísimas, mínimo 10 operaciones en el corazón y no sabíamos si iban a resultar, ¿no? O le dio la opción de decir, pues te puedes ir y regresar después, ¿no? Lo que haríamos un padre amoroso, ¿no? Entonces ahí fue donde yo le quité la parte de la religiosidad, la parte del debería ser, ¿no? Sino fue la parte de, fue amoroso y hizo lo que cualquier papá tenía que hacer, ¿no? Nosotros mismos, a veces yo misma le dije a mi hija antes de entrar al quirófano, estando en mi vientre, ¿no? Le dije, haz lo mejor que tú consideres, ¿no? Elige tú, porque es tu vida, tu decisión, ¿no? Y él hizo lo mismo conmigo, ¿no? O sea, me dijo, elige tú. Entonces, quitándole esa parte y regresando a la cuestión de por amor te he dado la oportunidad de elegir lo que quieras, pues sí ha habido cierta reconciliación, no, yo tampoco voy todos los domingos al servicio o a la iglesia, no, pero trato de llevar mi espiritualidad ayudando a las personas, dándoles amor, dándoles lo que yo no tuve cuando mi hija murió porque nadie sabía cómo ayudarme. Entonces, a esa parte yo he trasladado la espiritualidad y no la religiosidad, la espiritualidad y esa gracia y ese amor que a mí me regalaron, no desde una religión, ¿no? Darle a los demás, dar amor, dar todo lo que mi hija me trajo y también su padre amoroso, llamémoslo como quieramos llamarle, Dios Jehová, me ha dado, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia con la religión, bueno, con la espiritualidad, mejor dicho, ¿no? Y también me haces otras preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con las semillas que no van a germinar, ¿no? Pues es lo mismo que les comentaba al principio, ¿no? Todo tiene su momento. Y si algo no va a germinar, no va a trascender, es porque no es el momento, ¿no? No estoy preparado para eso. Todo llega cuando yo estoy preparado. Mientras yo no esté preparado, no van a llegar las lecciones o lo que yo tenga que hacer, ¿no? Oye, es algo que también desde la espiritualidad he entendido, ¿no? A veces digo, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Por qué está pasando esta crisis, no? Y la respuesta es porque ya estoy preparada, porque ya me dieron la experiencia, ya me dieron el aprendizaje, ya puedo llevarla, ¿no? O sea, no me voy a meter a un maratón a correr 42 kilómetros espirituales si yo no estoy, si yo no me preparo, ¿no? Entonces, a veces todas esas crisis, mini crisis, todo lo que pasa, pues me prepara para lo que viene, ¿no? Y el día de hoy, pues efectivamente, todo me ha preparado para vivir con mayor conciencia, ¿no? Para disfrutarlo todo más, para verlo con otros ojos, ¿no? A veces Ah, a mí me gustan mucho las muñecas ahora, ¿no? Y siento que una de las cosas que hoy vivo es ser como un niño, ¿no? Y lo vivo hoy porque no sé qué va a pasar al rato, ¿no? Y lo disfruto hoy. Y antes no era así, todo era para después, ¿no? Todo era, tengo que pagar, tengo que llevar, tengo que hacer, tengo que entregar, tengo que trabajar, tengo que llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y ahora es ahorita, lo puedes vivir, agárralo, ¿no? La vida son momentos. Entonces, si no es el momento de que esa semilla germine, así tiene que ser. Gracias. Bueno, qué riquísimo es escucharles. Y yo en primera fila, ¿verdad? O sea, soy el primero en escucharles. Quiero contarles algo que dice Deisita y me hace mucha gracia porque, bueno, cuando estamos en crisis, mucho de lo aprendido empieza a estar un poco congelado, ¿verdad? Hasta que lo logramos descongelar de nuevo y vamos para adelante. Pero bueno, hace unos 4 años la vida se puso complicada y Deisita acuñó esta frase, que hemos vacilado con ella, pero en aquel entonces reflejaba un poco lo que estaba sucediendo. Era que Dios estaba en retiro espiritual. Y bueno, nos reímos con eso, ¿no? Dios estaba en retiro espiritual y por ahí alguna gente dice, cuando oye este cuento del retiro espiritual, no, estaba en asesoría. Bueno, pienso que todo es válido. Mi creencia religiosa pues se ha hecho increíblemente ecléptica en el sentido de que se han llegado muchas visiones de muchos aspectos de la vida, de otras formas de ver
esto que llamamos alma, espíritu, Dios, etcétera, y se han hecho parte de mí. Algunas han estado un tiempo y se han ido, otras han venido y se han hecho mías. Eh, una de las cosas que quisiera destacar es que hasta un ladrón malvado con cara de malo era el que estaba crucificado a la par de Jesús. Y Jesús le dijo, tranquilo, que hoy vemos a nuestro Padre. Así es que no hay, en la parte compasiva que dijeran los dos, por favor, no hay que juzgarnos tan duro. Y hay que arriesgarnos a ver la vida desde otra perspectiva, no solamente desde una forma. Esto puede dar paz a tu corazón para que empiece a tomar esas semillas. Y les quiero contar algo que sucedió a los 10 años de haber muerto Manri. Su hermana quiso hacer una misa, como una especie de cierre, ¿no? Porque o sea, Manri tuvo misas, bueno, durante toda la vida de mi mamá hasta que murió. Pero de parte nuestra, 2 años después se dejaron hacer misas. Manri no las ocupábamos, sabía muy bien que éramos nosotros los que ocupábamos ese momento, no sé, con Dios entre comillas, porque ya después me parece que encontré a Dios en todas partes, pero al margen, Lena quería hacerla y aquel sacerdote se unió a un algo que diría yo, esa misa fue muy trascendente, estaba llena de papás y mamás que habíamos perdido hijos, él no lo sabía, y dijo cosas que fueron, que marcaron a muchos papás en aquel día. No sé cómo lo hizo ese señor, pero lo hizo. Y para mí, una de las frases que está hasta hoy es que cuando la paz llega al corazón no es para dejársela, es para compartirla y hacerla más grande. Creo que eso es como haber echado agua a algo que mi alma traía y sencillamente necesitaba oír esa frase. Por eso decía que no solo se queda con nuestros hijos esos acuerdos de alma, sino es un rompecabezas. Tampoco hay que romperse mucho la cabeza, hay que vivir, dice Mari, que tiene toda la razón. Y no hay que reconciliarse, sencillamente hay que ser, como dice Coco. Bueno, compañeras, cerramos. Me le regalan un mensaje, un abrazo grande a quien nos ha escuchado hasta ahora, Coquito. Y pues muchas gracias a todos por este momento y a ustedes, porque de verdad siempre pues es bien bonito estar aquí con ustedes compartiendo. Algo que quisiera decir antes, me vino la frase, perdón, de Elizabeth Kubler que dice que Dios es demasiado grande para encerrarlo en una sola religión. Entonces yo creo que hablar de Dios es válido, que le demos la concepción en nuestra vida que nos haga ser mejores humanos, ser mejores seres humanos. Eh, Creo que es lo que yo hice. O sea, para mí el Dios con el que hoy me llevo, con el que hoy platico, con el que hoy le agradezco, con el que hoy interactúo, igual que ustedes, igual que Manri, creo yo, de Manri hijo, eh, es directamente con Dios y con su amor y con su compasión y con su ternura y con todas las cosas que nos puede regalar. Entonces, recordar que Dios es muy, muy grande para encerrarlo en una sola religión. O sea, con esto quiero decir que podemos tener la religión que queramos, pero también entender que hay conceptos que pueden ser propios de nosotros, de nuestra relación con Dios. Muchas gracias, Coquito. Sí, gracias a Ari. ustedes. Pues yo quisiera despedirme mandándoles un fuerte abrazo a todas las personas que nos van a escuchar, pero también recordándoles que obviamente es en ese amor, en ese abrazo hay mucho amor, ¿no? Y que cuando busquen a sus hijos está en su corazón. Parece algo tan sencillo, tan filosófico, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y que aun cuando a veces sintamos que estamos rodeados de dolor y de sufrimiento, si le damos paso, le damos un espacio muy pequeño en nuestra alma, en nuestro corazón, a que se abra, vamos a empezar a poder percibir el amor de nuestros hijos como ahora es. Gracias. Gracias, Mari. Gracias, Coco. Bueno, yo les decía al principio que esto nace de una pregunta que hacía una mamá en una de las reuniones de grupo que tuvimos
Y bueno, entre otras cosas, yo les decía, yo no puedo ser más que, o sea, yo debo de honrar esto que puede verse desde mi vista un sacrificio. Es decir, Manri sacrificó su vida para que yo cosechara. ¿Cómo le voy a quedar mal? Es un compromiso con él, con mi espíritu, con el amor. Y bueno, somos herederos espirituales de ese sacrificio. Así es que, bueno, compañeros, compañeras, quienes nos escuchan, saben que podemos conectarlos a grupos de apoyo. Solo han de enviarnos un mensaje y les guiaremos al grupo más cercano. Lo haremos con todo el cariño. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao.